Estamos ya solamente semanas para el anuncio del nuevo Galaxy A54, el próximo teléfono de la exitosísima línea de Samsung, y en este video te estaré contando todos los rumores y filtraciones que tenemos de este teléfono, así que comencemos. Por lo que hemos visto de parte de las filtraciones, el Galaxy A54 tendrá un diseño muy similar a lo que vimos este año con el Galaxy S23. Eso significa que ahora tendremos 3 lentes en la parte trasera sin nada que los agrupe, así como vimos anteriormente en el Galaxy A53. En mi opinión, esto se ve mucho mejor de lo que vimos anteriormente y también es excelente para Samsung, ya que estaría utilizando un diseño muy similar a lo largo de toda su línea de teléfonos, para que no importa el dinero que tengas o la gama de teléfono que tengas, estarás comprando un teléfono que tendrá un diseño bastante moderno y que en mi opinión se ve bastante bien. Obviamente sí tendrá bordes en la pantalla un poco más gruesos que el S23, pero eso obviamente es un factor determinado por el costo de este teléfono. Sin embargo, sí tendrá colores bien interesantes como un morado, amarillo verdoso y los tradicionales blanco y negro. En cuestión de cámaras, este teléfono tendrá 3 en su parte trasera, y aunque por lo menos en papel estaríamos viendo una reducción en el tamaño del sensor de este teléfono, ya que pasaría de 64 megapíxeles que vimos en el Galaxy A53 a tener un sensor de 50 megapíxeles. Cabe la pena recordar que una reducción en la cantidad de megapíxeles no significa una reducción en la calidad, así que ten eso en consideración a la hora de comparar ambos teléfonos. Quién sabe si este sensor de 50 megapíxeles sea uno muy similar al que vimos en el Galaxy S23 este año, pero para poder saber exactamente esa información tendremos que esperar el lanzamiento del Galaxy A54. Por otro lado, el teléfono sí perderá el sensor de profundidad que vimos en el modelo anterior, pero por lo demás las cámaras del Galaxy A54 serán prácticamente idénticas al modelo anterior, ya que tendremos una cámara con un lente ancho de 12 megapíxeles y una entonces con un lente macro de 5 megapíxeles. La cámara para selfies, por lo menos en papel según estos rumores, será igual que el Galaxy A53, ya que será de 32 megapíxeles, pero por el momento no tenemos información precisa de la cantidad de apertura que tiene este sensor para decir con 100% seguridad de que son los mismos sensores. Lo que tampoco podemos olvidar es que este teléfono llegará con un nuevo procesador que también tendrá un nuevo sistema de procesamiento de imágenes que seguramente jugará un papel bastante importante para que este teléfono capture mejores fotos que el modelo anterior. Bueno, sigamos hablando de las especificaciones del Galaxy A54, y es que en cuestión de procesador, este tendrá el Exynos 1380, que sería la nueva versión del procesador que vimos el año pasado con el Galaxy A53. Con respecto al RAM, se espera que veamos dos opciones, una con 6 GB y otra entonces con 8 GB, y también dos opciones de almacenamiento, 128 GB y 256 GB de almacenamiento. Si hablamos de la batería, el Galaxy A54 tendrá una de 5000 mAh con carga rápida de hasta 25 watts, así que en ese departamento este teléfono es prácticamente idéntico al modelo anterior, aunque no podemos olvidar que seguramente este procesador que estará en este nuevo teléfono será un poco más eficiente, lo cual pudiera ayudar en el desempeño de la batería de este teléfono. Y por último, se espera que la pantalla de este teléfono sea un poco más pequeña, 6.4 pulgadas comparadas con las 6.5 que vimos en el modelo anterior, aunque como es de esperarse, esta pantalla también podrá funcionar a 120 Hz. Por el momento en papel, los rumores del Galaxy A54 lo pintan como un teléfono prácticamente idéntico al año anterior, salvo la parte del diseño y un poco la parte de cámara. Pero ¿cuándo entonces esperamos ver este nuevo teléfono? Samsung tiende a celebrar su evento para teléfonos bajo la línea Galaxy A en el mes de marzo, así que ya estamos a prácticamente unas semanas o días de que veamos un anuncio con todos los detalles de este nuevo teléfono.
según los filtradores, Samsung pudiera tener un evento tan pronto como el próximo 15 de marzo, así que la espera será una bastante corta. Ya el Galaxy S23 se anunció varias semanas atrás, así que un evento en marzo no sería algo tan alocado. Si comparamos el lanzamiento del año pasado, la compañía anunció el Galaxy A53 el 17 de marzo, así que no sería algo tan alocado que veamos un anuncio de este teléfono el próximo 15 de este mes. No obstante, por el momento no sabemos exactamente cuándo es que estaría llegando al mercado, pero seguramente en algún momento a finales de marzo y como tarde a principios de abril. Y debemos recordar que en este evento la compañía también estará mostrando el nuevo A34 y A74, así que tendremos que esperar al evento para conocer con más detalles toda esta línea Galaxy A de Samsung. Los rumores aseguran que este año Samsung estará aumentando el precio de esta línea Galaxy A, por lo menos si nos dejamos llevar por el mercado europeo. Si vemos el costo del Galaxy A53, este cuesta unos 429 euros, mientras que entonces los rumores colocan al Galaxy A54 con un precio de alrededor de 530 euros. Por el momento no sabemos si este aumento de prácticamente 100 euros estará solamente a nivel de la región de europea o si estará llegando a nivel mundial. Sin embargo, no podemos olvidar que antes de que saliera el Galaxy S23 se había mencionado que esta línea de teléfonos tendría un precio más alto y por lo menos en el mercado de Estados Unidos no vimos ningún aumento, así que tendremos que esperar al evento para ver si en efecto estos nuevos teléfonos de Samsung tendrán un precio superior al modelo anterior. Un factor que pudiera estar afectando cómo es que se están desarrollando todas estas filtraciones y rumores es que debemos recordar que hay múltiples versiones de este teléfono con múltiples opciones de RAM y almacenamiento, lo cual pudiera engañar o hacer un poco más difícil saber exactamente cuánto es que costará este teléfono, al menos en su modelo base. Lo último que sabemos de este Galaxy A54 es que estará llegando con la interfaz One UI 5.1 con Android 13, así que es muy probable que este llegue con prácticamente las mismas funciones que vimos en el Galaxy S23. Si quieres conocer más sobre todo lo nuevo de One UI 5.1, aquí tengo un video donde te enseño todo lo nuevo que trae esta actualización. También por otra parte se espera que este teléfono sea resistente al agua, como ya es de esperarse bajo la línea Galaxy A. Otro factor interesante es que estará llegando con la tecnología de Wi-Fi 6E para que entonces este teléfono esté súper al día con respecto a su conectividad. Al menos en papel, este nuevo Galaxy A54, si nos dejamos llevar por estos rumores, no parece ser un brinco tan grande si lo comparamos con el A53. Yo creo que Samsung se está enfocando un poco más en la parte de diseño y quizás en la parte de cámara, pero por el momento no podemos decir con seguridad de que la cámara del nuevo Galaxy A54 será mejor que la del A53. En las demás especificaciones, el Galaxy A54 es prácticamente idéntico a su modelo anterior, salvo obviamente el nuevo procesador que estará en su interior. Obviamente no estoy pasando un juicio súper certero y asegurado ya antes de que se anuncie el teléfono, pero yo creo que por lo menos si estabas esperando comprarte un nuevo Galaxy A de Samsung, yo creo que no vale la pena esperar por este Galaxy A54, pero como quiera aquí en este canal tendremos todos los detalles de este teléfono, así que esperemos a ese día antes de tomar cualquier decisión. Es por esa razón que es sumamente importante que te suscribas a este canal para que no te pierdas nuestros próximos videos, y si te gustó este video también regálanos un like para que nos ayudes a crecer un poco más este canal, y también déjame un comentario sobre tu opinión de lo que piensas de este Galaxy A54. ¿Lo estás esperando o crees que te irás mejor por un Galaxy A53? Déjame saber lo que piensas aquí abajo, y si te gustó este video, gracias por apoyarnos. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.